Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Este pasaje bíblico tiene como título la Gran Comisión, la orden de Jesús. Si es la orden, tenemos que ver qué órdenes está dando Jesús. Para saber cuáles son las órdenes, debemos encontrar los verbos imperativos en estos dos versículos. Primero, veamos los verbos: id, haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles, guarden y mandado. De estos 6 verbos, ¿cuáles son los verbos imperativos? ¿Y cuántos verbos imperativos hay? La respuesta es solo hay un verbo imperativo. Quiere decir, Jesús dio una sola orden. La Gran Comisión de Jesús es una sola orden. El único verbo imperativo es haced, matthäusate, discípulos. La orden de Jesús es que hagamos discípulos de Él. Entonces, los otros verbos, ¿qué son? ¿Y cómo hacemos discípulos? Y poriocentes es un verbo participio auristo. Quiere decir, una vez que haya ido. Es una premisa condicional y el primer paso de poder hacer discípulos. Sentado en la mesa discutiendo la estrategia no es hacer discípulos. Tenemos que haber ido al lugar y hacer discípulos. Una vez que haber ido, podemos hacer discípulos. Pero, ¿cómo hacemos discípulos? Los siguientes verbos son los pasos a seguir, la manera de hacer discípulos. Bautizándolos, baptillontes, es un verbo participio presente, quiere decir bautizando continuamente. Primero anunciamos el Evangelio y bautizamos a los que creyeron en el Evangelio y en Jesucristo. Enseñándoles, didascontes, es un verbo participio presente, quiere decir a los que han sido bautizados, les enseñamos continuamente. Guarden, terein, es un verbo infinitivo, quiere decir para que guarden. El objetivo de hacer discípulos a través de bautizar y enseñar es para que guarden, cumplan y vivan según lo que han aprendido siendo discípulos de Jesús. ¿Qué hay que enseñarles? Mandado, enteilamen, es un verbo indicativo auristo, quiere decir lo que Jesús mandó u ordenó, su palabra, el Evangelio y su orden. Jesús nos dio una orden, la Gran Comisión, hacer discípulos. Para poder hacer discípulos, tenemos que haber ido al lugar y bautizándolos a través de la evangelización, enseñándoles a los que han sido bautizados, lo que Jesús ha mandado para que guarden, cumplan y vivan como los discípulos de Él.